24 de febrero de 2022. Las tropas rusas entraban en Ucrania. ¿Qué buscaba Putin empezando una guerra? ¿Qué quiere todavía hoy? El sueño de Putin es claro: una Rusia grande, unida, poderosa y temida. Y para ello quiere poder más allá de sus fronteras. Intervención, control, anexión. Ucrania es una pieza clave en el tablero geopolítico del Kremlin, pero no la única. Georgia, Moldavia, Siria, Kazajistán, Afganistán. La historia de Rusia está marcada por el intervencionismo. Esta pulsión expansionista le ha llevado a ocupar y desplegar tropas por todos los rincones de su entorno próximo. Una estrategia que ya vimos con la Unión Soviética y que está lejos de abandonar. Así que hoy, en el orden mundial, hablamos sobre cómo Rusia ha intervenido en el mundo. Vale, antes de nada, ¿qué es esto del intervencionismo? En pocas palabras, es cuando un país trata de inmiscuirse o influir en los asuntos internos de otros. Cuidado, porque esto no aplica solo a un golpe de Estado, también pueden ser intervenciones indirectas. Piensa en la economía, el apoyo a la oposición, propaganda, acciones culturales, desinformación. Rusia, además, no es el único país que recurre al intervencionismo. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una política muy agresiva en este sentido. ¿Te suena la Operación Cóndor o los intentos de asesinato a Fidel Castro? ¿O todo el intervencionismo en América Latina? De hecho, todo esto lo contamos en otro vídeo donde desgranamos en su momento el intervencionismo estadounidense en toda América Latina durante el siglo XX. Pero volviendo al país que nos toca, el intervencionismo ruso bebe de unas raíces muy antiguas. Piensa que el imperio ruso se remonta a hace por lo menos 500 años. Y como todo imperio, su lógica era expandirse. De hecho, durante el siglo XVI, Rusia se expandió unos 35.000 kilómetros cuadrados de media todos los años. Y esto, para que lo entiendas mejor, es básicamente que incorporaba el tamaño de Países Bajos al imperio anualmente. Desde entonces, aunque es verdad que ha tenido distintas formas y nombres, Rusia como tal ha mantenido esa estrategia. Y dirás, vale, pero ¿por qué ha hecho esto? Pues igual que hay muchas maneras de intervenir, también hay muchos motivos para ello. Puede darse por intereses económicos, por conquistas territoriales, para cambiar gobiernos no afines, por luchas contra otros imperios o para controlar recursos estratégicos. Para Rusia es una combinación de varios motivos. Rusia es el país más grande del mundo y en su pasado lo fue todavía mucho más, gracias precisamente a esa expansión continua. Al extenderse geográficamente, también promovió su idioma y su cultura, y eso hace que podamos ver hoy en día resquicios de la cultura rusa en países que van desde Letonia hasta Mongolia. Que haya población que habla ruso y comparte esa cultura es la excusa perfecta del Kremlin para alegar que son poblaciones rusas, y por lo tanto intervenir de una forma o de otra para protegerlas. Rusia además no solo interviene porque quiera juntar a todos los rusoparlantes del mundo bajo una misma bandera. Evidentemente también entran en juego otros de los intereses económicos, ideológicos y de seguridad que hemos mencionado. La idea de seguridad de Rusia es importante porque durante siglos ha consistido en expandir sus fronteras alejándose al máximo del núcleo central. Vamos, básicamente de Moscú, la capital. Cuanto más lejos estén las fronteras de Moscú, más lejos estarán también los enemigos. Y antes de seguir, una cosa clara: la Unión Soviética no es lo mismo que Rusia. Así que para no liarnos vamos a dividir esta historia en dos periodos. Uno que va desde 1945 hasta la descomposición de la URSS y otro que va desde 1991 hasta la actualidad, que sería el que correspondería a la Federación de Rusia. El intervencionismo soviético no se puede entender sin hablar de las lógicas de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en el momento histórico, la Guerra Fría. Estamos en un mundo controlado por dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Dos bloques, dos ideologías. Entre ambas superpotencias existía una tensión permanente, y las dos intervienen en la política interna de muchos países con un objetivo: expandir su influencia. Eso pasaba también por reforzar los aliados y reprimir a las disidencias. Vamos, que hay una lógica de competición constante entre Occidente y el bloque soviético. Y en ese marco se intervienen para varias cosas: salvaguardar o impulsar el comunismo, frenar la expansión de Estados Unidos y del bloque occidental y preservar los intereses geoeconómicos del bloque. Y es una dinámica que empieza poco después de la Segunda Guerra Mundial. El 25 de junio de 1950, las tropas comunistas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur, aliado de Estados Unidos. Empezaba así el primer conflicto de la Guerra Fría. ¿Te imaginas qué apoyo recibió cada uno? La Unión Soviética, evidentemente, junto con la República Popular de China, ayudaron militar, política y económicamente a Corea del Norte. ¿Cuál era el objetivo? Anexionar el sur de la península a la causa comunista, para así poder hacer de contrapeso a Estados Unidos, que respaldaba a Corea del Sur y tenía también mucha influencia en Japón. La Guerra de Corea duró 3 sangrientos años, y poco después estalló otro de los grandes conflictos de esos años, la Guerra de Vietnam. En Vietnam se impusieron las fuerzas socialistas con el apoyo de la Unión Soviética
y también de China. Aquí hablamos de nuevo de asistencia militar. La Unión Soviética apoyaba al Vietcong y al ejército de Vietnam del Norte, mientras que Estados Unidos respaldaba a Vietnam del Sur. Vietnam además es un episodio clave en la historia de Estados Unidos, pero para la Unión Soviética es una guerra a la que no se le ha dado tanto peso. ¿Por qué? Porque poco después, en 1978, el bloque soviético entró en Afganistán, que de hecho se ha considerado el Vietnam soviético, la joya de la corona de su intervencionismo. ¿Qué pasó en Afganistán? Aquí hay varios factores, y para entenderlos bien tenemos que mirar un poquito para atrás en el tiempo. Afganistán y Rusia siempre habían estado en contacto. O sea, era un territorio que había hecho de estado tapón entre el Imperio ruso al norte y el Imperio británico que estaba en la India. Pero como tal, la comunicación entre Afganistán y el bloque comunista empezaría en 1919. Y fue a partir del 47, con la pérdida de influencia británica en esa región, cuando el país, Afganistán, pasó a formar parte de toda esa esfera de influencia soviética. Ese año ya vemos cómo los afganos empiezan a recibir ayuda, asistencia económica, entrenamiento, armamento militar por parte de la Unión Soviética. Así que la colaboración en esa época era ya bastante estrecha. Entonces, ¿qué pasa para que todo esto cambie a finales de los años 70? Pues que en abril de 1978 se produce un golpe de estado en Afganistán. El Partido Democrático Popular de Afganistán derrocó al presidente autocrático que gobernaba el país y se instauró un gobierno socialista que estaba alineado ideológicamente con la Unión Soviética. Hasta aquí suena todo bastante bien para el Kremlin. Pero ¿qué ocurre? Que el golpe no trajo estabilidad. Durante todo el año siguiente estallaron distintas insurgencias armadas. El gobierno afgano llegó a solicitar hasta 10 veces asistencia militar a la Unión Soviética. ¿Y qué solución vio el Kremlin? Pues ni corto ni perezoso, invadió el país en 1979 para preservar ese régimen comunista. Occidente vio esto como un descarado intento de hacerse con el control de Afganistán, lo que no le gustó ni un pelo a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que conociendo los antecedentes estadounidenses, pues te puedes imaginar que no se quedaron de brazos cruzados en Washington. Estados Unidos acabó apoyando a los mujahidines, o sea, a esas milicias islamistas rebeldes de Afganistán que luchaban contra las fuerzas comunistas soviéticas. La ocupación soviética de Afganistán duró 10 largos años. Estos estuvieron marcados por la guerra entre los soviéticos y los mujahidines, y de hecho fue uno de los episodios que contribuyeron posteriormente a la caída de la Unión Soviética. En este periodo ya vemos cómo se interviene en territorios que están dentro de la órbita soviética, sean o no fronterizos. Pero es que la cosa no se queda ahí. Las intervenciones también se dan entre aliados del Pacto de Varsovia, y todo para salvaguardar el comunismo. Y aquí la Unión Soviética ya no va con medias tintas. No. Hablamos de intervención militar directa. En 1956 estalló en Hungría un movimiento revolucionario nacional anticomunista y antisoviético. Y esto, claro, para la Unión Soviética era intolerable y sobre todo peligroso. Al final era una revolución que cuestionaba el duro estilo de gobierno soviético y sobre todo amenazaba al régimen. Así que fue aplastada por completo por el ejército soviético. De hecho, las tropas entraron en Hungría y llegaron hasta la capital. Este fue un episodio muy violento que además causó muchísima conmoción dentro de todo el bloque comunista. ¿Cómo era posible que la Unión Soviética entrase con tanques en una república aliada? Y es que la URSS reprimió a los manifestantes húngaros y eliminó a toda la oposición. Pero, pese a la conmoción, no fue la única vez que hizo esto. De hecho, lo volvimos a ver una década después en Checoslovaquia. La llamada Primavera de Praga empezó en abril de 1968. Las autoridades empezaron a reformar poco a poco el régimen soviético. Empezaron a promover una descentralización parcial de la economía, una mayor libertad de prensa, un mayor movimiento, y esto era algo que no gustaba dentro del Pacto de Varsovia, especialmente en Moscú. Así que la Unión Soviética y otros miembros del Pacto de Varsovia tomaron una decisión para reprimir las protestas. Había que invadir el país. A partir de Checoslovaquia se empezó a seguir lo que se conoce como la doctrina Brezhnev. ¿Qué es esto de la doctrina Brezhnev? Pues lo que ya había hecho en Hungría y en Checoslovaquia. Es básicamente una doctrina que permite a los países del Pacto de Varsovia intervenir en cualquier otro país miembro en caso de que el régimen socialista estuviese amenazado. Vamos, les daba manga ancha a lo que ya estaba ocurriendo. La Unión Soviética se aferró a esta política intervencionista para intentar salvar el régimen hasta sus últimos días. De hecho, cuando colapsó el régimen soviético, estallaron distintos conflictos e intervenciones que la Federación Rusa acabaría heredando. El primero de estos casos llegó con la independencia de Moldavia en 1990, y en concreto con la independencia de la región de Transnistria dentro de la propia Moldavia. Esta zona es una región de mayoría eslava dentro de Moldavia, pero donde estaba destinada una unidad del ejército ruso. ¿Qué pasa? Que en medio de ese año de caos, los oficiales a cargo de la unidad primero apoyaron a las fuerzas separatistas y luego intentaron mediar en el conflicto, y al final acabaron
acabaron a tiros contra el propio gobierno moldavo. Y los últimos esfuerzos de la Unión Soviética antes de descomponerse del todo no acabaron con conflictos como este. Rusia los heredó y a día de hoy siguen congelados. ¿Qué quiere decir esto? Que en pleno 2025, Transnistria, por ejemplo, sigue siendo una región separatista con tropas rusas en conflicto con la propia Moldavia. Llegamos así a la etapa de la Federación Rusa. Tras la descomposición de la URSS, Rusia asumió el rol que el bloque soviético había tenido y mantuvo esa aspiración de ser una gran nación fuerte con influencia. Para ello, Moscú ha intentado mantener toda la influencia sobre las antiguas repúblicas soviéticas. Moldavia, Bielorrusia o los países del Cáucaso han tenido desde entonces la mano de Rusia siempre sobre el hombro. ¿Cuál era su idea? Subordinar a estos estados a los intereses de Moscú con un mix de persuasión pero también de coacción. Y es importante tener esto claro, porque la actual guerra en Ucrania es precisamente parte de toda esta campaña para restaurar y mantener esa esfera de influencia en el espacio postsoviético. Además, la lógica geopolítica de la Guerra Fría, digamos que se ha mantenido, aunque se ha adaptado a los nuevos tiempos. Si antes la Unión Soviética se sentía rodeada de enemigos, ahora lo que Putin ve es una Rusia asediada por sus rivales. Y justo esta va a ser una de las justificaciones clave del actual intervencionismo ruso. Antes la OTAN y los enemigos del bloque soviético estaban a más de 1.600 kilómetros de Moscú. ¿Qué pasa? Que ahora la OTAN está a solo 130 kilómetros del centro de San Petersburgo y a 580 de la capital. Y esto, a ojos de Putin, es inaceptable y lo vende en su argumentario como un peligro inminente, aunque en realidad no sea una amenaza tan grande. Por eso, controlar regiones como Ucrania es tan importante para el Kremlin. Serviría un poco como barrera o espacio tapón para proteger sus fronteras de cualquier posible ataque. Y ojito aquí con una cosa, cuando Putin llegó al gobierno se llevaba bastante bien con Estados Unidos. Y dirás, pero vamos a ver, Edu, ¿cómo es esto? Es decir, ¿no siempre han sido enemigos? No. Por ejemplo, hubo bastante cooperación entre Rusia y Estados Unidos en la guerra contra el terror. ¿Por qué? Porque tanto a Estados Unidos como a Rusia estaban luchando contra el yihadismo en ese momento. Así que los dos concluyeron que debían ayudarse. Pero el odio acérrimo volvió con las intervenciones ilegales de Occidente en países como Irak. Putin percibió esto como una impunidad completa de Occidente y por lo tanto despertó ese sentimiento en él pues de desencanto, de venganza. Pensaba que, oye, si habían podido intervenir contra Saddam, ¿quién le aseguraba que no lo hicieran contra Rusia en un futuro? Vale, pero entonces, ¿qué diferencias hay entre el intervencionismo de la Rusia de Putin y el intervencionismo que hemos visto con la Unión Soviética? Pues las hay y están sobre todo en el discurso, en cómo se justifican estas intervenciones. La narrativa que se está adoptando se aleja bastante de esa idea de la defensa de una ideología, como pasaba en el periodo comunista, y pasa a ser la defensa de una patria, de una nación histórica, de un pueblo compartido. Putin hace una revisión de la historia para defender la unidad de lo que él entiende como tierras y poblaciones rusas. Se niega, por ejemplo, la existencia de una nación ucraniana independiente, porque, 1, alegan que era parte de la URSS, y 2, que antes de eso ya era parte del Imperio ruso. Con este argumento, Rusia se autoconcede un derecho a controlar estos territorios y también a unificarlos, a meterlos debajo de su paraguas. Hay que tener además en cuenta que durante la época de la Unión Soviética, Stalin promovió mucho la rusificación de estas provincias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se impulsó el ruso y también se colonizaron esos territorios con gente rusa. Este proceso provocó que lugares que nunca habían sido rusos pasaran a tener una mayoría rusa. Y además había territorios que ya habían pasado por procesos similares durante el Imperio ruso. El Donbass, por ejemplo, fue rusificado ya a principios del siglo XIX y ahora es una región en la que hay una mayoría rusófona y donde de hecho los rusos étnicos suponen casi el 40% de la población. Y por lo tanto, Rusia, Putin en concreto, considera que este territorio es una parte esencial de la identidad y de la nación rusa. Pero este argumento ignora por completo la realidad de Ucrania, también ignora la voluntad de su población y además la propia evolución histórica del territorio. Pero es que eso a Putin le importa muy poco. Esta cuestión además se replica en muchos otros territorios de todo ese espacio postsoviético, como por ejemplo las repúblicas bálticas. Además, con la disolución de la URSS, muchas minorías étnicas se quedaron en esos nuevos estados. Y esto ha llevado a conflictos entre etnias y también a guerras separatistas que Rusia ha aprovechado a
su favor. El primer ejemplo de todo esto ocurrió dentro del propio territorio ruso, concretamente en la República de Chechenia. Chechenia es parte de Rusia desde el siglo XVIII y de hecho siguió siéndolo durante el periodo soviético. Pero ¿qué ocurre? Que como tantos otros territorios, con la caída de la URSS declaró su independencia. Y esto no gustó a Moscú y las tropas rusas atacaron el territorio en el 94. Para ser sinceros, los chechenos le dieron un buen tute a las tropas rusas y entonces el presidente ruso Boris Yeltsin pues no le quedó más remedio que conceder cierta autonomía a Chechenia. ¿Qué ocurre? Que esto no le hizo mucha gracia a algunos rusos y entre ellos estaba un tal Vladimir Putin. Y cuando llegó al poder, pues decidió que era hora de la revancha. Rusia atacó una segunda vez a Chechenia en 1999 y arrasó con todas las ciudades y acabó con miles de vidas. Esta fue una campaña súper violenta y de hecho fue así como empezó el gobierno de Putin, con mano dura y restaurando el control de Rusia sobre regiones rebeldes. E igual que Chechenia, hay otros territorios como Abjasia y Osetia del Sur que también declararon su independencia tras la caída de la URSS, pero aquí hay diferencias. Esos territorios oficialmente son georgianos, así que estas declaraciones amenazaban no la integridad de Rusia, sino la integridad de la recién independizada Georgia. ¿Qué pasa? Que Moscú en ese momento buscaba frenar el nacionalismo georgiano y también mantener influencia en todo ese espacio postsoviético. ¿Y qué hizo? Se puso del lado de los separatistas. En ambos casos, en Abjasia y en Osetia, a las declaraciones de independencia le siguió un conflicto armado que duraría hasta 1992. Y el fin de este conflicto asentó las bases del intervencionismo ruso en la región del Cáucaso, porque Moscú pasaría a ser el responsable de mantener la paz entre estas regiones separatistas y los estados recién independizados. Y aquí es que no acaba todo, porque por ejemplo en el caso de Osetia, la región volvería a vivir un conflicto en 2008, con Putin ya en el poder. Y aquí se utilizó un argumento muy similar al de Ucrania. Georgia intentó reducir la autonomía de estas regiones y Putin argumentó que las poblaciones rusas se estaban viendo amenazadas y por lo tanto decidió intervenir. Y además hay que sumarle que Georgia estaba acercándose a la OTAN y por supuesto esto a Putin no le hacía ninguna gracia. La guerra de 2008 fue una rapidísima y violenta campaña militar rusa. Se llevaron los tanques mucho más allá de esas regiones separatistas y llegaron hasta las puertas de la propia capital georgiana, Tiflis. Este conflicto se saldó con la victoria rusa y tuvo varias consecuencias. Primero, la guerra afirmó la autonomía de estas dos regiones. Rusia además reconoció la independencia de Abjasia y de Osetia, y aunque lo reconocieron un par de países más afines al Kremlin, a nivel internacional los territorios se siguen considerando parte de Georgia y no son países independientes. Y además, este conflicto, el de Georgia en 2008, allanó el camino para lo que veríamos en Ucrania en 2014, porque la victoria y la impunidad rusa hizo que Rusia se viese como una nación fuerte. En 2014, Rusia siguió dos estrategias en Ucrania. Por un lado, ocupar y anexionar Crimea, y por otro, impulsar grupos armados e irregulares prorrusos en el Donbass para así generar una guerra con Kiev. La anexión de Crimea fue el punto de partida del actual conflicto en Ucrania. A nivel internacional, se pusieron sanciones a Rusia, se tensaron mucho más las relaciones con Estados Unidos, pero realmente la reacción como tal fue mínima. De hecho, aunque de palabra se condenase la ocupación, en la práctica países como Alemania siguieron comerciando y firmando tratados con Rusia, porque podemos decir que se había comprado un poco el revisionismo histórico y esa idea de las zonas de influencia que estaba promoviendo el Kremlin. Así que la sensación de Rusia era de triunfo, de poder y sobre todo de impunidad. Esta intervención en Ucrania, junto con la de Georgia en 2008, son las que asentaron esa estrategia de intervención directa de Rusia. Así llegamos hasta febrero de 2022, cuando Rusia ya decide invadir toda Ucrania. Y este es el mayor caso de intervencionismo ruso, además el más largo, el más violento y el que sigue en marcha en la actualidad. Rusia esperaba que fuera una guerra relámpago y que tuviera un éxito inmediato. Intentaban replicar la estrategia de Georgia en 2008, pero las tropas ucranianas truncaron ese plan. Ellas también habían aprendido y se habían preparado. Y eso nos lleva hasta el punto actual, más de 3 años de guerra y de ocupación, con una guerra de trincheras y un frente que apenas se mueve. Eso sí, aunque estemos viendo que se habla de negociaciones de paz, la realidad es que Rusia no está interesada, o por lo menos no en una paz que no sea bajo sus términos. Entonces tenemos intervención en regiones separatistas y reclamaciones históricas. Pero esto no es todo. ¿Dónde más interviene Rusia? El espacio postsoviético es su principal patio trasero, y hay una zona donde las intervenciones no son del todo rechazadas: las repúblicas exsoviéticas de Asia Central. Uzbekistán y Turkmenistán construyeron su identidad nacional denunciando ese pasado soviético, lo veían como un pasado colonial, pero Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán sí que han seguido una perspectiva distinta. Moscú ha mantenido una alianza con los regímenes de la zona. Tú te mantienes como mi aliado y yo
te ayudó a seguir en el poder. Por ejemplo, en 2012, el gobierno de Kirguistán pidió a Rusia que enviase fuerzas de paz. ¿El motivo? El enfrentamiento entre Kirguistán y Uzbekistán. El caso es que desde entonces las tropas rusas se han mantenido en el país y parece que esto va para largo. Además, estamos en una región de muchísima importancia comercial y de recursos, así que a Rusia le interesa mantenerse como el socio prioritario. Y por su parte, otros países como Kazajistán fueron el escenario de graves protestas en enero de 2022, poco antes de que empezara la invasión rusa de Ucrania. Estas protestas derivaron en violentos disturbios contra el gobierno kazajo. ¿Y qué hizo el presidente? Pidió ayuda a Rusia para acabar con las protestas. De todas formas, pese a esa ayuda que Rusia le prestó a Kazajistán, tras la invasión de Ucrania, muchos de los gobiernos de Asia Central han empezado a alejarse de Moscú. Pensemos una cosa, ¿quién les asegura que Putin no va a invadirles si lo considera necesario como ha hecho con Ucrania? Pero es que Rusia también ha intervenido más allá del espacio postsoviético por solicitud de aliados. Y esto además responde a intereses claramente geopolíticos. El mejor ejemplo es la intervención en Siria en 2015. Siria estaba en plena guerra civil y el régimen de Bashar al-Assad estaba a punto de caer. Así que, a cambio de darle apoyo, Rusia ganó acceso constante a 2 bases militares en Siria. El apoyo de Rusia a Bashar al-Assad fue clave para la supervivencia del régimen, y de hecho permitió que Assad siguiera en el poder una década más. ¿Esto en qué beneficiaba a Rusia? Por un lado le daba acceso al mar Mediterráneo, por otro le otorgaba presencia en una región de muchísima importancia geopolítica. Además, aunque ya de manera extraoficial, Rusia cuenta también con compañías y actores privados que cumplen con sus intereses. Aquí destaca sobre todo el grupo paramilitar Wagner, que se ha convertido actualmente en las Africa Corps. Estos son mercenarios que ha desplegado en países como Mali, Libia, también en Ucrania, y que al final extienden la influencia política rusa, sobre todo por el continente africano. ¿Y ahora va a seguir Rusia interviniendo? Pues la guerra en Ucrania está acaparando toda la atención y los esfuerzos de Rusia. Y eso ha hecho que aliados como por ejemplo Siria, Irán, Armenia hayan quedado completamente desprotegidos. La invasión ha tenido 2 efectos en la esfera de influencia rusa: sorpresa e incluso desconfianza. Porque al final, si ha invadido Ucrania, ¿qué garantías hay de que no ocupe también otros países? Esto ha hecho que aliados tradicionales como los países de Asia Central estén empezando a mirar hacia otros actores como China o incluso la India. También ha supuesto pérdida de influencia y de control. El régimen de Assad ha acabado cayendo en 2025 y Rusia no ha podido hacer absolutamente nada. Y ahora, claro, a Siria ya no le interesa tanto la alianza con Rusia como con Turquía. Irán ha sido atacado por parte de Israel y de Estados Unidos, y es que Rusia no ha salido ni siquiera en su defensa. Y, aunque no hemos hablado nada sobre este conflicto, uno de los principales batacazos de Rusia en estos años ha sido con Armenia. Armenia es un aliado tradicional de Rusia que de hecho le pidió ayuda en 2022 para hacer frente a los ataques de Azerbaiyán. Pero Rusia optó por no acudir a la llamada de socorro de Armenia. Y ahora Armenia y Azerbaiyán han firmado una paz, ojo, mediada por Estados Unidos. Estamos viendo que Rusia está descuidando su entorno próximo y también esa esfera de influencia se está resquebrajando poco a poco. Pero esto no quiere decir ni que vaya a perder todo el control ni que vaya a abandonar sus pretensiones expansionistas. La pulsión intervencionista sigue ahí, aunque ahora esté acotada a Ucrania, y la tensión con Occidente está más viva que nunca. La idea de una Rusia grande, fuerte y unida sigue siendo un mantra dentro del Kremlin, y las posibilidades de intervencionismo pasan también por acciones no directas. Es decir, Rusia puede hacer sabotajes, llevar a cabo injerencia electoral, ciberataques, desinformación. Es verdad que no sabemos todavía qué pasará si llega una paz en Ucrania, pero sí que sabemos que Rusia no se va a quedar quieta dentro de sus fronteras. Y lo que sí sabemos es que pase lo que pase, estaremos aquí para contártelo.